¿Sabías que hace miles de años los neandertales y los cromañones fueron vecinos? Hace miles de años, Europa fue el escenario de un encuentro épico. Neandertales y cromañones compartieron territorio, dejando un legado genético que aún llevamos entre nosotros. Pero, ¿qué pasó con los neandertales? ¿Fueron superados por los cromañones o hubo algo más siniestro? Prepárate para explorar este fascinante capítulo de nuestra historia ancestral. El secreto del refugio cromañón. En 1868, mientras construían una carretera en Dordoña, Francia, los trabajadores tropezaron con algo increíble: un refugio rocoso lleno de huesos humanos, animales y herramientas de sílex. Este lugar, bautizado como Refugio Cromañón, guardaba los secretos de nuestros antiguos antepasados. Durante décadas, nadie sabía cuántas personas habían descansado allí, pero estudios recientes confirmaron 140 restos humanos de al menos 8 individuos, un hallazgo que nos conecta con el pasado de forma fascinante. Cromañones, los primeros europeos modernos. Hace 37.000 años, los cromañones llegaron a Europa desde Asia, compartiendo territorios con los neandertales. Estos humanos modernos no solo eran más altos y robustos que nosotros, sino que también dejaron un legado genético lleno de misterios. Curiosamente, su primera oleada no dejó rastro, pero la segunda marcó el inicio de futuras generaciones, con herramientas avanzadas y culturas del Paleolítico superior. Los cromañones se convirtieron en los protagonistas de una historia que aún llevamos en nuestros genes. El misterio del cerebro humano. ¿Por qué nuestros cerebros se encogen? Todo comenzó hace 3000 años cuando dejamos de ser nómadas y las civilizaciones florecieron. Pero aquí viene lo raro. También se encogieron los cerebros de grupos que no evolucionaron. La antropóloga Jennifer de Silva lo relaciona con el cambio de estilo de vida, pero Eva Jablowska tiene una teoría más escalofriante: el canibalismo. En la cova de Gold, los cromañones dejaron pistas de que se alimentaban de otros homínidos. ¿Qué tan oscuro es este capítulo de nuestra evolución? Rituales macabros en la Edad de Hielo. En plena Edad de Hielo, los antiguos británicos no solo cazaban animales, también practicaban el canibalismo. Según la doctora Sylvia Bello del Museo de Historia Natural de Londres, en la cueva de Gouge se encontraron huesos humanos con marcas de dientes y restos tallados como si fueran herramientas, entre ellos los de un adolescente y un niño de 3 años. Pero lo más inquietante son los cráneos convertidos en cuencos ceremoniales. ¿Qué papel jugaban estos rituales oscuros en su cultura? Gigantes del pasado. El hombre de Cromañón medía unos impresionantes 183 centímetros, todo un gigante comparado con los 170 centímetros de promedio actual. Hace 10.000 años nuestros antepasados eran más pequeños, pero estos cazadores recolectores, moldeados por un entorno implacable, destacaban por su altura y cuerpos robustos. El secreto: su reciente ascendencia africana y una dieta adaptada a la supervivencia, aunque con el tiempo la altura humana disminuyó debido a cambios climáticos, pero parece que estamos recuperando centímetros perdidos. ¿Volveremos a ser como los gigantes del pasado? ¿Cerebros más pequeños, más inteligentes? El cráneo del hombre de Cromañón guarda un dato sorprendente: su cerebro era un 15-20% más grande que el nuestro. Sí, hace 28.000 años teníamos más espacio cerebral, pero ¿eso nos hacía más listos? Un equipo francés sugiere que, como los ordenadores, nuestra mente podría estar optimizándose mientras se reduce. Sin embargo, el misterio sigue ahí, porque el cerebro del Homo sapiens continúa encogiéndose. Este enigma podría reescribir todo lo que creemos saber sobre la evolución humana. El poderoso Cromañón. El hombre de Cromañón era un verdadero titán de su tiempo: huesos fuertes, cuerpo musculoso y una altura promedio de 176 centímetros que destacaba en su entorno. Aunque se parecía bastante a nosotros, su cráneo globular y rostro plano revelaban un vínculo directo con un pasado remoto. Lo más fascinante era su cerebro, con un promedio de 1514 centímetros cúbicos, más grandes que el nuestro, lo que plantea preguntas sobre su inteligencia y capacidades. En un mundo hostil, estos humanos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, dejando tras de sí un legado lleno de incógnitas sobre nuestra evolución. Cromañones versus neandertales. Hace 30.000 años, dos humanos dominaban el planeta: los altos y esbeltos cromañones y los robustos neandertales. Los cromañones les sacaban más de 15 centímetros de altura, mientras que los neandertales, adaptados al frío de Eurasia, tenían cuerpos más anchos y resistentes. Sus cráneos también contaban historias. Los cromañones lucían cabezas más redondas y cejas menos marcadas, incluso sus huesos del oído eran distintos, como si cada grupo hubiera tomado un rumbo evolutivo único: dos especies, dos caminos y un mundo por conquistar. El menú del Paleolítico. En la era paleolítica, la supervivencia era todo un arte. Los hombres cazaban gigantes como mamuts y bisontes, enfrentándose a la naturaleza más salvaje, mientras las mujeres recolectaban frutos, raíces y otros tesoros de la tierra. Pero cuando la megafauna comenzó a desaparecer tras el último glaciar, su dieta tuvo que cambiar. Así nació la revolución del amplio espectro, donde pequeños animales y vegetales se convirtieron en el nuevo menú. Este cambio no solo mostró su ingenio, sino que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Cromañones y neandertales, un cruce épico.
Hace 47.000 años, dos titanes de la prehistoria compartieron el escenario: los altos y curiosos cromañones y los robustos neandertales. Durante 7.000 años coexistieron y no solo se cruzaron en los caminos, también en el ADN. Sí, esos encuentros furtivos dejaron una herencia genética que hoy fortalece nuestro sistema inmunológico. Pero mientras los cromañones prosperaban, los neandertales desaparecían, dejando un legado que aún corre por nuestras venas. Una historia de encuentro, supervivencia y evolución que marcó el rumbo de la humanidad. Cromañones vs neandertales. ¿Quién era más listo? En un mundo lleno de desafíos, los neandertales y los hombres de Cromañón compartieron más que territorio y algo de ADN. Aunque se suele pensar que los Homo sapiens eran más inteligentes, la realidad no es tan simple. Los cromañones dejaron arte y herramientas, pero los neandertales no se quedaban atrás. Su desaparición quizá no fue por falta de ingenio, sino por tener menos población. Entre encuentros tensos y otros más cercanos, su legado sigue vivo en nosotros, recordándonos que ambos eran mucho más parecidos de lo que imaginábamos. El poder femenino del Cromañón. Hace miles de años, las sociedades del hombre de Cromañón pudieron ser muy distintas a lo que imaginamos. En 1861, el antropólogo suizo Johann Jakob Bachefin propuso una teoría fascinante. En la prehistoria, las mujeres eran el centro de la vida social. Según esta idea, la maternidad era el eje de todo, y las herencias seguían una línea matrilineal. Monogamia no era la norma. Las evidencias arqueológicas parecen respaldarlo. En el arte del Paleolítico superior, las figuras femeninas superan en número a las masculinas. Las representaciones de hombres eran raras y misteriosas. De hecho, solo se conoce una figura masculina clara, una pequeña estatua de marfil encontrada en una tumba en la actual República Checa. Este intrigante legado sugiere que las antiguas sociedades quizás eran más matrilineales de lo que pensábamos. Con mujeres en el centro, la historia del Cromañón nos recuerda que el poder femenino puede haber sido clave en los primeros capítulos de la humanidad. Cazar al estilo Cromañón. Imagina esto: un grupo de cromañones armados con lanzas de huesos y astas, listos para acorralar a enormes manadas de bisontes y renos. No era solo caza, era estrategia pura. Aprovechaban los patrones migratorios y usaban el terreno a su favor, llevando a las presas a espacios cerrados donde no había escapatoria. Sus herramientas, auténticas obras de ingenio. Olvídate de la piedra, ellos preferían materiales más resistentes como huesos y colmillos. Incluso se ha encontrado un boomerang hecho de colmillo de mamut, una reliquia que nos habla de su habilidad y creatividad. En un mundo helado y desafiante, la caza no era solo supervivencia, era un espectáculo de valentía y trabajo en equipo. Cada lanza lanzada era un capítulo en la historia de estos antiguos maestros de la estrategia. El misterio de los neandertales. Hace 35.000 y 40.000 años, los neandertales desaparecieron, y durante mucho tiempo se pensó que los humanos modernos los superaron en inteligencia. Pero, ¿era eso cierto? Resulta que estos antiguos habitantes también creaban herramientas y arte con gran habilidad. Entonces, ¿qué pasó? La clave podría estar en los números. Los cromañones eran más y trabajaban mejor en equipo. Además, su tecnología avanzó rápidamente, con inventos como agujas de marfil para confeccionar ropa abrigada, algo crucial en un mundo helado. Quizás no fue una cuestión de ingenio, sino de adaptación y colaboración. Los neandertales dejaron de estar, pero su historia sigue siendo un enigma que nos conecta con un pasado lleno de desafíos. Hemos llegado hasta el final. ¿Sabías las diferencias entre los cromañones y los neandertales? Deja tu comentario. Recuerda dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.